Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy día tenemos un nuevo live con otra gran invitada. Bueno, en realidad todos mis invitados son grandes invitados, así que en breves momentos vamos a conocer y charlar con Carly, así que no te la vayas a perder, que va a estar muy entretenida. Voy a enviarle la invitación a nuestra invitada y ahí comienzo a dar los auspicios correspondientes. Hola, bellísimas personas que están conectándose a este maravilloso live de doblaje. En breves momentos le voy a enviar al tiro la invitación a Carlos. Así que en breves momentos la vamos a tener. A ver. Bueno, mientras tanto voy a dar los auspicios correspondientes. Hoy día se nos suman un nuevo auspicio, que hoy día les voy a decir qué auspicio se nos suma. Ahí llegó Carlos. Hola Carly, ¿cómo estás? Ahora te incorporo. Ahí estás. Hola, ¿cómo Hola Carly, estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal todo? Oye Carly, ¿cómo pasó el tiempo? Nosotros habíamos coordinado hace un mes y ahora estamos en el live. O sea, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, sí, la verdad es que el paso del tiempo a veces es un poco aterrador, si te soy sincera. Sí. Carly, antes de comenzar con nuestra live, voy a comenzar con los auspicios correspondientes, quien me acompaña hoy día, y empezamos con la entrevista, ¿te parece? Vale, sí. Sí, sí, sí. Ya, maravilloso. Hoy día me acompaña, como en todos nuestros live, SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores porque hay una cantidad infinita de beneficios que no pueden perderse. También está conmigo Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.pet y pide tu hora. Recuerda, Carly, si tienes algún animalito y necesitas urgentemente eh, una atención médica de manera virtual, ellos también te pueden atender de manera virtual y te pueden aconsejar con lo mejor que puede existir. Así que Vale, vale, muchas gracias. también está conmigo la Casa del Actor. La Casa del Actor es una comunidad para actores y actrices que quieren trabajar en el área del audiovisual. No es que acá en Chile hay muchas castineras que se hacen pasar por castineras y cuando tú llegas a la locación o el lugar no existe o la grabación jamás existió y te Ok. estafan, Ay, y qué te terrible estafan. que Entonces, en la casa del actor te mandan los castings que son verificados y que ya saben que ya han trabajado con ellos y que no hacen una estafa. Entonces te dicen, no, trabaja con ellos, ellos te van a pagar bien, te van a tratar bien, ellos sí son confiables. Entonces, Vale, la vale, casa de muy actores es bien. para esa oportunidad donde no te van a estafar. Ok, vale, muchas gracias. Esperamos que no También, estafen a nadie más. si andas por Chile y pasas por Talca, no olvides pasar a comerte unos ricos hot dogs del Versátil Full Trap. Versátil Full Trap es un carrito de comida rápida buenísimo, buenísimo, recomendable. Así que si andas por Talca, ya sabes dónde ir. Versátil Full Trap. Lo puedes encontrar en Instagram como Versátil Full Trap. También, si quieres actuar frente a cámara y actuar realista,
puedes sacar la carrera en 2 años. ¿En dónde? En Actores.3. Actores.3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años y ser un actor profesional frente a cámara. Y también está la Claqueta CL. La Claqueta CL es un taller de teatro dirigido por Claudia Aravena y esos talleres tienen semestres, o un semestre o 2 semestres, y también es frente a cámara. Y eso es genial. Así que si quieres saber más, la puedes encontrar en la Claqueta CL en Instagram. Y por último, pero no menos importante, se me suma un nuevo auspicio. Los invito a seguir Fabulosamente Guapas. ¿Qué significa Fabulosamente Guapas? Un, eh, un local de streaming donde puedes no ver películas y series, pero es un Instagram donde puedes comprar perfumes, cremas y todas las cosas de belleza que puede existir. Así que si quieres saber más, lo puedes encontrar en @fabulosamente guapas. Muy Bueno, bien, Carly, muy bien. te doy la bienvenida al live nuevamente. Espero que la pasemos increíble. Muchas Al gracias. principio del live siempre doy la oportunidad que se presenten, digan quiénes son, de dónde son, ya que se dedican para dar un contexto. Si te incomoda decir la edad, no importa, eso es lo menos relevante. Ok, no hay problema, no tengo problema con eso. Bueno, mi nombre es Carly Lozada, tengo 30 años, yo soy actriz de doblaje venezolana, sin embargo, actualmente ya llevo entre 9 y 10 meses viviendo en Buenos Aires, Argentina. Emigré hace poco y bueno, también soy psicóloga. Eh, yo creo que vivo entre esos dos mundos, en crear también contenido en redes sociales sobre psicología y siendo actriz de doblaje y psicóloga. Entonces, bueno, esto es un poco como mi recorrido y a qué me estoy dedicando ahorita. Carly, ¿eres psicóloga primero o fuiste actriz de doblaje primero? ¿Cuál fue lo primero? Yo creo que esa pregunta no es tan fácil porque cuando yo me estaba graduando de psicóloga, ahí yo empecé a estudiar para ser actriz de doblaje. Entonces, fue muy paralelo. El mismo tiempo que yo llevo ejerciendo la psicología es prácticamente el mismo tiempo que llevo en el mundo del doblaje. Maravilloso. Entonces, quizás empecé a trabajar primero de actriz de doblaje antes de psicología, pero están muy cercanos en el tiempo. Pasaron el mismo año, tienen meses de diferencia. Buenísima. Y si te pones a analizar la psicología y el doblaje o la actuación, están ligados de cierto modo. Sí, 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 total. Yo creo que entender un poco la conducta humana también te permite como entender el personaje, como por dónde va, capaz, como ejemplificarlo mejor, entender cómo, dónde están sus dolencias, cómo es esa personalidad. Y bueno, sí creo que puede ser una plusvalía al momento de actuar en general. Pero bueno, creo que también no necesariamente tienes que ser psicólogo para ser muy buen actor No, y no todos los psicólogos van a ser buenos actores. O sea, una cosa tampoco es como que súper una conectada con cosa la no otra. lleva a la otra, pues. O Mm. sea, yo creo que se complementan de cierto modo, pero no son eh, 100% ligados. O sea, la psicología tiene mucho que entregarle a los actores y actrices o a los actores de doblaje como para saber hacia dónde te estás metiendo, porque si estás haciendo una persona con depresión, claramente tienes que saber cuáles son como las características para poder llegar a ciertas emociones y cómo canalizarlas para que tampoco te afecte psicológicamente hablando. Sí, yo creo que también los actores de doblaje tenemos como esta capacidad o no estamos tan inmersos en los personajes del todo, porque no es lo mismo que solo sea tu voz a que sea todo tu cuerpo puesto en escena y que haga que sea mucho más difícil salirte del personaje. Dentro de todo, el actor de doblaje, bueno, está en un cuarto, está como en otro setting que hace que sea más fácil desligarse un poco del personaje. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya como escenarios en los que los personajes terminen siendo también muy demandantes. Entonces, bueno. Porque también hay que pensar de que, por ejemplo, hacer una caricatura animada y darle la voz
es mucho más livianito que hacer un personaje de terror y donde el personaje grite, 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 corra, corra, corra y uno empiece en la cabina a agitarse y a correr, teóricamente hablando, porque no puedes correr adentro de la cabina. En Claro. realidad sí se puede, pero no se debe, pero bueno. Mm. Pero eso es lo que ocurre, como que también eh, llega a quedar con una carga física y mental impresionante. Sí, sí, sí. Que de hecho te iba a preguntar, ¿tú has tenido experiencia en el doblaje? ¿O te gusta mucho el doblaje, lo ejerces o algo por el estilo? Mira, por ejemplo, yo estudié 3 años en una escuela de teatro Ok, ok. y en esa escuela de teatro postulé a un casting. Yo dije, tengo ganas de actuar y no sé qué la cosa, y quedé en el casting. Lo que no me Ujú. dijeron que era doblaje. Ah, ok, ok. Entonces me tocó doblar algunas escenas de Hereditary Claro, claro. Buena y película. era el personaje que más gritaba y el que gritaba y corría y se agitaba porque veía a Charlie en una esquina y no sé qué, la cosa, y yo, esa fue mi primera experiencia en el doblaje. Y después, pero así sin saber a nada lo que Claro. me iba a encontrar. O sea, me dijeron, entra en la cabina, te toca. Y yo así como, ¿cómo? ¿No voy a actuar? Sí, pero dentro de la cabina. Es grabación de voz. Y yo así como, no esperaba esto. Claro que no me preparé tanto para este escenario. ¿Qué pasó? Yo dije, ya, el vestuario, maquillaje, no sé, po. Ujú. Mira, Claro. antes de continuar, Víctor Latorre dijo, hola, ¿qué tal? Te haré una ilustración. Él es ilustrador y hace dibujos con los gente de doblaje que ha entrevistado mi otra compañera. Así que te va a Ah, mandar una bien. ilustración con tu dibujo de tu carrera actoral. Ay, sí. Ay, muchas gracias, Víctor. Lo apreciaría mucho, me encanta. Así Y que, Alejandra Martínez dice, no sé si recuerda, pero usted estuvo en una serie que me gusta muchísimo que se llamaba Butterbean Coffee. Sí, yo recuerdo que ahí fui la entrenadora dribble. Creo que fue mi personaje en esa, era como una ardillita, muy adorable, que era profesora. genial. Carly, como te venía contando después, estudié teatro en otra escuela y ahí tuve doblaje, locución y doblaje. Y Ok. me hizo clase de Sandro Larenas, la voz de Garfield chilena. Ok, sí, ubico. Y Ah, ahí tuve el conocimiento de que hay que dosificar, de que hay que estar pendiente en el atril cuando hay que hablar, el tiempo en el que tienes que hablar y toda la cosa. Como que ahí fue más técnico. sí, claro. Pero tu primera experiencia fue en una película muy demandante. Sí, o sea, Hereditary es una película que es muy demandante, que es una película de terror, de suspenso, que no es, o sea, para hacer una primera experiencia no fue lo más amigable que pudo haber sido. No, y Entonces, solamente fue por ayudar a estudiantes de locución, no, ni siquiera de locución, era de audiovisual. ok, ok. Fuerte, fuerte. La verdad a mí me gustó mucho esa película, así que qué bueno que tuviste participación en eso. Yo creo que yo no he estado en producciones tan grandes como lo que puede ser participar en algo de A24, por ejemplo, que es la productora de Hereditario. Creo que he estado en producciones más pequeñas y con personajes más pequeños también. Por Pero, ejemplo, ojo, tu personaje, a pesar de que tú digas que son personajes chiquitos, no dejan, claro, eh, o sea, imagínate haber trabajado, por ejemplo, en la princesa Skandats de Cadence, de My Little My Pony. Little Pony. Sí, sí, sí. Entonces también es una producción no menor y que se vio también en toda Latinoamérica. ¿Cómo fue esa experiencia en haber trabajado en esa producción? Bueno, fue un poco
Desde, a ver, había unos compañeros que siempre me decían, ay, tu voz es muy similar a la del Romina Marroquí, tú suenas muy similar a ella cuando haces algunas producciones. Y casualmente llegó My Little Pony a ese estudio de grabación que en ese momento se llamaba Etcétera. Yo creo que Etcétera hace poco cerró, no estoy como muy segura de Sí, eso, pero más o lo que menos yo creo. como... Yo creo que Ujú. etcétera se cerró antes o después de la pandemia. Sí, Yo o sea, creo. yo sé que tuvo como unos momentos difíciles, pero no sé si ya cerró totalmente, de eso no estoy como totalmente segura. Pero bueno, cuando estaba etcétera un poquito más de auge, con vida, llegó My Little Pony, esa versión, porque no es como la versión tradicional, y bueno, me dijeron, mira, tú que suenas tanto Romina, deberías hacer este personaje, te queda muy bien, y bueno, tuve la oportunidad de representar a esta princesa Pony, que me encanta además. Yo dije, ay, qué bendición haber estado en este personaje, me encanta esa producción. Y bueno, fue una experiencia súper bonita, de verdad que sí. Y dije, ay, un poquito más cerquita, cerquita de Romina. ¿Ya? Oye, ¿y llegaste por casting o fue Fue por por... referencia. Para ese momento fue por Buenísima, referencia. buenísima. O sea, Sí. cumpliste en cierto parte un sueño. Sí, la verdad es que sí. Yo no me imaginé que a mí me iban a poner a hacer un personaje que lo tiene como otra actriz de tal tamaño, por decirlo así. Pero bueno, aproveché la oportunidad y la disfruté mucho. Yo creo que es uno de los personajes que más me ha gustado hacer. Y yo creo que desde esas épocas no me he dedicado tanto a hacer proyectos de series o películas, sino un estilo más freelance. Ya es más locución publicitaria, ya es más contenido para canales de YouTube, ya es diferente, no es para producciones, sí, como audiovisuales de televisión o películas, ya es diferente. Pero igual debe ser entretenido porque, por ejemplo, doblar un personaje animado eh, tiene un cierto grado eh, ¿cómo decirlo? De libertad de poder jugar más. Por ejemplo, para doblar algo comercial, tienes que tener como la voz un poco más neutra. En cambio, en la caricatura es como puro juego, diversión y Sí. divertirse de manera seria. Sí, literal, es como entender mucho los gestos del personaje. Tú has estado en producciones, por ejemplo, de animación. Tú has estado en No, caricaturas. yo solamente he tenido la experiencia de Hereditary que te conté. Y en Claro. la universidad tuve la oportunidad de tener doblaje con Sandro Larena. Y ahí Ok. pasé distintos tipos de doblaje, como animación, como también documental, que era totalmente distinto. Y, Claro, sí. y Son otros tipos producciones de... como más serias. Sí, es como WhatsApp, como no. Ujú. Pero Sí, es fantástico el mundo del doblaje y yo lo encuentro maravilloso y lo respeto mucho. sí, ciertamente, quizás las producciones en las que he estado, en las que has estado, no te permiten tanto el juego, sí, que puede haber como en las producciones de series, de caricaturas, más animaciones. Yo creo que ahí es donde, bueno, a mí particularmente me divierte más, porque claro, es como tienes más campo para divertirte, para hacer una propuesta diferente, para explorar otras cosas. Claro, obviamente limitantes, como entender el personaje, hacer un encuadre bien hecho con el personaje, pero igual es ese tema de tener más libertad al momento de hacer expresiones, de meterle como más emoción a la cosa, por decirlo así. Claro que sí. Carly, antes de seguir con la entrevista voy a leer algunos comentarios porque después se pasan y Claro. después la gente o se enoja o me deja de seguir. Aquí Alejandra dices que paseo mañana es su cumpleaños y que si le puedes mandar un feliz cumpleaños con algún tipo de algún personaje que ames. Ok, ¿esto se lo paso ahorita o se lo puedo pasar ya por Adelante, privado como audio adelante. por privado?
porque esto va a quedar arriba en Instagram, en Facebook y lo va a poder editar y ella lo va a poder tener en su... Así que adelante, mándale el saludo. Ay, qué vergüenza. Pero bueno, está bien. Se Llama a llama Alejandra. Alejandra. Ajá. Yo creo que con la princesa que digas. Hola Alejandra, espero que la pases muy bien en tu cumpleaños mañana, pasado mañana. Deseo que tus sueños se hagan realidad y la pases increíble. Y como Mira, es. aquí Víctor Latorre dice, tú doblaste drama total, fue bien chévere. Y tu tipo de voz es eh, Mezzosoprano eso mismo. o contralto. Yo, bueno, también me dedico a algunas cosas de canto y yo todavía no sé decirte si soy mezzo o si soy soprano, porque en algunas producciones me toca como cosas muy agudas, pero contralto, no, eso sí, no llego tan abajo. Híjole. Pero bueno, sí, estuve en drama total, lo recuerdo, lo recuerdo. Cuéntame Y, cómo fue esa experiencia en haber estado en drama total. ay, a mí me encantó Drama Total. Yo creo que fue una de las series como más divertidas que tenía, etcétera, justamente en ese momento. Eh, Creo que también, no, yo no sé si yo estaba tan preparada para ese personaje, ¿sí? ¿Sabes cuando dices, si este personaje me hubiese llegado ahorita, mi experiencia y el personaje hubiese sido totalmente diferente a cuando me llegó en aquel momento, ¿sí? ¿En serio? Capaz yo creo, sí, yo creo que para ese momento no estaba como muy nueva y era un personaje em, con mucho flow, y yo siento que no, que pude haberle puesto más. Sí, entonces ahorita lo pienso y digo como que, ay, debí, o sea, me debí haber llegado ahorita que me siento como más segura en hacer ciertas cosas, que en ese momento igual creo que quedó bien, pero siento que pudo haber tenido más flow de lo que le puse en ese momento. O Entonces es sea, como, podemos decir de que te exiges demasiado para que las cosas salgan como se supone que deben salir, pero de repente no salen como pensabas tú que podrían salir. sí, es que hay veces que uno también sabe de alguna forma cuando tú dices, oye, quizás este personaje me quedó un poco grande. Sí, que uno mismo se dice como que, mira, el trabajo salió y capaz la gente lo escucha y le gusta, pero yo sí creo que en ese momento yo estaba muy nueva para asumir ese personaje y que, y que era un personaje con, valga la redundancia, demasiada personalidad. Era muy estilo gringo de "Mhm". Y siento que no le puse esa chispa que necesitaba para ese momento. Que ahorita creo que sería otra historia la situación totalmente. Mira, aquí Alejandra dice, ¿algún consejo para poder hablar en público? Y me podrías mandar un saludo. Ya, el saludo ya lo mandamos, lo Sí. mandaste, feliz cumpleaños y quiere algún consejo para hablar en público. Bueno, yo creo que esto no lo digo tanto como actriz de doblaje, sino como psicóloga. Yo creo que hablar en público es difícil, yo creo que no es una experiencia sencilla, pero también es como entender que el peor escenario es que te equivoques. Y la verdad, todos nos equivocamos. No hay manera de que exista alguien que no se haya equivocado, que no se haya trabado, que no se haya quedado en blanco. Entonces, es entender que todos somos humanos y que si de alguna forma eso llega a pasar, que sepas que nadie va a estar exento de eso y que uno simplemente respira y sigue. Esa es como mi invitación, que no te detengas por miedo o por angustia, porque todos somos personas que vamos a pie, por decirlo así. Qué buen consejo le has dado. Yo creo que el otro consejo que le podríamos dar a Alejandra también Ujú. es como ver un punto fijo y no quitarle la mirada desde ese punto fijo. Ese también es Y que tu punto fijo un esté buen como en consejo. un sitio que no sea angustiante. Porque si miras a alguien que está haciendo caras como desagradables, sí, yo creo que no se va a sentir muy bien. No, pero siempre el foco, no me refiero hacia una persona,
Ok, Por ejemplo, en la pared al fondo, ok, es ok, el ok, lugar ok. ideal porque en la pared no te va a hacer ni muecas, ni morisquetas, ni ninguna cuestión. Oh, buenísimo, buenísimo. Oye, Ah, Víctor, te manda un abrazo gigante y felicidades por estar en Argentina con tu acento venezolano y dándolo todo. gracias. Ay, están diciendo algo de etcétera, etcétera lo cerraron. Ay, ya va. Ajá, etcétera lo cerraron, pero sé que me alegro que mi compatriota de Perú, que vivía en su país, Walter, el señor Walter, creo que fue como quien nos guió en todo este proceso. Era un gran actor y un buen peruanísimo en Venezuela. Sí, el señor Walter, yo creo que el señor Walter era el director de etcétera. ¿En Entonces, serio? sí, entonces yo creo que él fue como el que nos abrió mucho las puertas a todos los que estábamos ahí a producciones mucho más grandes. A ver, sí, claro, el señor Walter. Muy bien, muy bien, muy bien. Y que primero fue que Nancy Mackenzie de México con Marge Simpson. Ah, mira, no sabía. Eso no lo sabía, señor Walter. Pero bueno, sí, la verdad es que él fue, o sea, yo creo que todos deberíamos estar como muy agradecidos con él en el sentido de que nos abrió muchas puertas a producciones muy grandes. Eh, Bob Esponja, producciones con DC, producciones con Los Ositos Cariñositos, Drama Total, eh, Dora la Exploradora, Teen Titans también. Todo, yo creo que todo eso fue mucho gracias al señor Walter, efectivamente. Buf, qué genial. Oye, ahora que nombraste Ositos Cariñositos, cuéntame cómo fue que llegaste al proyecto de Osito Cariñosito Bueno, y yo qué creo que fue un recuerdos poco, tienes. mira, eso fue un poco por el azar. Yo creo que yo estaba en el momento correcto, en el tiempo correcto. ¿Sabes? Fue así como, mira, tú sabes cantar, te necesitamos acá. Y me tocó hacer como una brocha de pintura, era como el color, era como un concepto. Yo era como el color y en ese capítulo el color se había perdido, entonces yo tenía que ir en forma de un pincel a darle color a los ositos cariñositos. Y bueno, fue como una experiencia súper bonita. Yo creo que esa serie es muy adorable, la verdad. Bueno, son los ositos cariñositos. Y, y sí, fue un poco por el azar de la vida y estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Fue un poco así. ¿Qué? Mira, tú que estás acá. Y oye, y cuéntame, ¿cómo fue para ti? Eh, Porque por lo que me he dado cuenta de los actores de doblaje, también juegan muchos con los distintos tipos de voz. En esa situación, también hiciste un juego muy importante porque también estaba ligado con el canto. ¿Cómo fue esa Sí, experiencia? y yo creo que el canto en el doblaje no es tan sencillo, porque muchas veces se piensa como, bueno, es cantar y ya, y no, tiene como otras complejidades, porque es interpretar a un personaje, es como más el canto teatral, que yo creo que la gente que ha hecho musicales entiende que no es una práctica tan sencilla, y esa fue una de mis primeras experiencias. Ya después fueron en proyectos, pero más estilo de freelance. Entonces yo creo que ese diría que es como uno de los proyectos más como demandantes en el sentido de canto. No fue un canto de 1 minuto, por ejemplo, sino más corto y eso hizo que fuese como más sencillo irlo abordando. También teníamos a un director como en el estudio de grabación y eso también como te ayuda, te va como guiando, te va haciendo las correcciones y efectivamente, bueno, hace que la situación salga mejor. Pero sí creo que admiro mucho a la gente que hace doblaje y canto en el doblaje. Yo creo que no es para nada sencillo, para nada, para nada. Y fuera de eso de cantar, que ya cantar Sencillo. es complicado para llegar a Sí, los tonos y no desafinar y esas cosas, imagínate sumarle la voz del personaje cantando. O sea, sí, sí. es 3 veces más difícil.
Sí, yo estoy de acuerdo, por eso es que los admiro mucho, porque claro, es canto caracterizado en el personaje y que tienes que incluirle todo el tema de la interpretación, de que emocionalmente diga y resuene lo que tiene que resonar. Yo creo que el canto del doblaje es bien particular y coño, a veces uno lo siente como, ay, bueno, una canción más y no, no. Para que eso saliera así hay mucho trabajo por detrás, y mucho Así es. estudio y mucha formación y eso no son cosas que salgan así por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces es como hay que valorar Ojalá mucho el fuera esfuerzo. así. Ojalá fuera así. Y ojalá, ojalá. Entonces sí, hay que valorar mucho ese trabajo por detrás. Carly, mira, aquí Neo de Paraguay te manda un mensaje, dice, ¿cómo define el doblaje en tu vida? A ver, ¿cómo define el doblaje en mi vida? Bueno, yo siempre he dicho que yo tengo como una doble vida, ¿sí? El mundo de la psicología y el mundo del doblaje. Yo creo que el mundo del doblaje llegó cuando yo todavía estaba como muy temerosa en lo que estaba estudiando. Entonces yo siento que fue algo que vino, me abrazó, me dijo todo va a estar bien y vamos hacia adelante. Entonces yo estoy muy agradecida con el doblaje, con incluso para mí fue muy curioso cómo llegué al doblaje, porque fue por un profesor de canto. Yo estuve en canto mucho tiempo y mi profesor me insistía muchísimo, deberías ir a formarte en doblaje, a hacer una formación de esto. Y yo le decía que no, que no, que no, que no quería, que no quería, que no quería. Y pasó un año insistiéndome. Y yo le dije, mira, ok, sí, lo voy a hacer. Y ya de ahí fue como que me encontré con el amor de mi vida. Fue así como, ah, no, pero esto me encanta, esto está muy bien. Entonces, qué bueno que le hice caso y que me insistió tanto. Y me imagino que después autoanalizaste al profesor por qué te hizo hacer esa jugada. Sí, sí, yo después dije, claro, tenía todo el sentido del mundo. Yo me la pasaba haciendo vocecitas mientras cantábamos. Y yo, claro, siempre estuvo ahí, y solo que yo no quería aceptarlo. Entonces, menos mal que me insistió mucho. Pero yo sí creo que el doblaje vino, me abrazó y me dijo, todo va a estar bien. El mundo es complejo y tiene sus cosas, pero se puede. Yo creo que para mí eso definió el doblaje. Oye, Carly, hay algo que no te he preguntado. Cuando tú estabas estudiando psicología y ligaste la psicología con el doblaje, ¿alguna vez tuviste la presión de la familia que te dijera, oye, enfócate en la psicología porque en la psicología vas a vivir y no del doblaje? ¿Qué te está pasando por la vida? Como, enfócate en una cosa y después la otra, como que... Sí, Oh, sí, sí, total. dijo, y la otra dijo, no, voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿qué te pasa? Total. Sí, yo creo que mi mamá fue alguien que no me lo dijo tan directamente, pero que sí como que hacía los comentarios, ¿no? Así como de Ahora ladito. lo autoanalizas. Y es como, yo sí recuerdo a mi mamá que era como, bueno, ya que te graduaste de psicóloga, bueno, ya hay que dejar el doblaje. Y yo, no, a mí me gustan las dos y puedo llevar las dos. Claro, yo también creo que hubo una época antes de la pandemia que en temas de horarios, yo creo que me desmedí. Fue como que yo iba a grabar a tres estudios, iba al consultorio, tenía tres trabajos también como de psicóloga en diferentes sitios además. Entonces sí creo que llevaba como una vida muy ajetreada y creo que ¿Qué mi vida, mamá también me qué dijo vida como, tenías, Carly? sí, de hecho para mí la pandemia fue como ese momento donde algo me dijo, tienes que parar. O sea, esta vida que estás llevando no la puedes sostener, cálmate. Entonces, yo sí creo que capaz mi mamá también veía eso y era como que, mira, tienes que bajarle un poco. Yo entiendo que ambas cosas te gusten y que quieras como trabajar, pero, ¿sabes? No te apures tanto, todo va a estar bien. Y ahí la pandemia sí llegó y me dijo, mira, si tú no te detienes por ti mismo, yo voy a detenerte. Y así fue. Entonces me salí de muchos estudios de doblaje y me quedé con uno de los trabajos de psicología y mi consulta privada y ahí sí fue como que todo bajó y fue, ah, ok, ya puedo llevar una vida más tranquila. O Pero sea, bueno, podemos decir de que si la pandemia no hubiese llegado, Carly a lo mejor ni siquiera me había o aceptado la invitación a un live. literal.
Ay, no, te lo juro, yo llevaba una vida muy agitada. Dios mío, yo no sé por qué tomaba estas decisiones. Y Y ahorita después, como por el contrario. ¿Cómo? no, y después yo hablaría con una amiga que también hace entrevistas a actores y actrices de doblaje y actores y actrices chilenos. Y me habría dicho, oye Diego, ¿has podido contactar a Carly? No, ¿sabes qué? Carly me dijo más adelante porque tiene la agenda muy ocupada. Ay, Y después, no. y después yo habría dicho después, más adelante, eso significaría como en 3 o 4 meses. 4 meses después, Carly, hola, ¿cómo estás? Te Literal. escribo para poder coordinar la entrevista. Y después me habría dicho, no, estoy muy ocupada, para más adelante. Y que para el próximo año tengo agenda en mayo. Ah, bueno. En mayo del 2027, porque el 2026 ya lo tengo todo ocupado. Sí, de verdad que la pandemia, yo sé que para muchos fue como un escenario muy horrible y lo puedo entender totalmente, pero también creo que fue como, por lo menos para mí, un momento de reflexión de qué estás haciendo con tu vida, tienes que bajarle 1000 porque te vas a morir joven si sigues con este ritmo. Fue así como que cálmate, sé que te gusta lo que haces, pero bájale. O Bueno, sea, frenaste por obligación, porque la pandemia nos obligó a vivir esa realidad. sí, sí, sí. De hecho, en ese momento es cuando yo decido comprarme mi micrófono y empezar a trabajar por mi cuenta. Y también, bueno, yo seguí trabajando, pero online, el tema de la psicología. Entonces, me obligaron a parar. O sea, literal. Fue como, o paras, no tienes otra opción. Y yo, bueno, está bien, pararé. Oye, Carly, ahora conversando, me llama la atención lo parecido que somos nosotros. ¿En qué Por- sentido? Porque yo antes de estudiar teatro, entré a estudiar psicología. Ah, fíjate. Y eso, cuéntame, cuéntamelo todo y exagera. Resulta que yo entré, mira, acá en Chile se hace como la prueba de selección universitaria, que se llama en ese entonces PSU, Ok, ok. y yo dije, ya voy a dar la PSU para decir que la di, porque mi enfoque era estudiar teatro, 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 teatro. Ajá. Y llegó el momento de los puntajes, no saqué un buen puntaje para decir, claro que no. O sea, lo hice solamente como para cumplir. Ok, ok. Y eso también está mal, porque las personas que quieren estudiar una carrera profesional en una universidad privada como o estatal como la Universidad de Chile o la Universidad Católica o qué sé yo, ahí te exigen demasiado puntaje. En cambio, en la Claro, otra tienes que escuela de estudiar y teatro no te ponerle ganas. exigen demasiado puntaje, te exigen como el mínimo o el ranking de nota o qué sé yo. Ok, Pero no, el Diego no entró a estudiar teatro. Ahí mi ok. mamá me dice, Diego, tienes que entrar a estudiar algo que te dé para vivir porque el teatro tú no vas a vivir. Y yo, ya, ok, y como me iba mal en matemática, era un Ujú. cero ligero de matemática. Yo dije, ya, me meto a psicología. Y me metí a psicología. Sorpresa cuando en psicología también hay matemáticas. No, no tuve matemática en el año que estudié psicología. Bendito Menos sea. mal. Pero tuve biología psicológica, estuve con fundamentos sociales de la psicología, me pasaron Freud, me pasaron eh, epistemología, la parte filosófica de la psicología, y que esto es cierto, pero no es cierto, y que ¿cómo sabes tú que eres tú o no eres tú? Y como que ya esa cuestión ya me empezó a sugestionar por todo. Yo dije, no, no puedo, no puedo, no puedo. Mira, no me fue mal, Ok, ok. pero ya el Pero no te primer semestre, gustaba. pero terminando el primer semestre me di cuenta que hay que amar la psicología. Y Ok, yo sí. Y yo no tenía amor a la psicología, estaba cumpliendo el favor de poder cumplir el sueño de familiares y Ok, no lo que yo realmente necesitaba.
Entonces yo terminé el primer semestre, estaba cursando el segundo semestre y le dije, mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero estudiar psicología y más encima la escuela de teatro estaba en el -1. Entonces yo en el tercer piso veía cómo daban volteretas, jugaban, corrían, saltaban, gritaban, corrían por un lado, corrían para el otro y yo decía, ¡ay, qué entretenido hacer eso! Y yo ahí Claro, y en la yo quiero oficina estar ahí. imprimiendo yo imprimiendo fundamentos psicológicos y mientras se imprimía la hoja yo miraba para abajo y decía, uy, ¿cómo llego ahí abajo? Yo quiero jugar. Claro, claro. ¿Y cuando Y decides que ya llegó tu momento de cambiarte? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo se fue ese paso de psicología a teatro? yo creo que lo primero fue decirle a mi mamá, ¿sabes qué? No me gusta psicología, no la paso bien. Ujú. Fuera de eso que estaba recién llegado a mis gatos, entonces era un futuro psicólogo vestido de negro, estaba vestido de negro todos los putos días. Era como Ok. el chico dark de psicología. La única cuestión blanca que tenía era el delantal blanco cuando tenía que ir a la parte de biología. Pero Ujú. el resto del día estaba de negro, estaba con lentes de sol, así como muy darks. Ok, ok. Y le dije, mamá, ¿sabes qué? No me está gustando psicología, me quiero meter a teatro. Y, y aquí hay teatro y la pasan bien y no sé qué es la cosa. Y me dice, ya, termina. Pero le dije, mamá, pero me gustaría dedicarme al área de la pedagogía teatral. Y ahí Ok. mi mamá le dijo, ya, ok, Diego, terminas la carrera de psicología este año y te cambias a teatro, no hay ningún problema. Ahora que ya sé que tienes una razón obvia, porque si nos ponemos a pensar en esperar a que un productor te llame y te diga, oye, te quiero en mi elenco, eso no va a ocurrir. Hay que ser muy realista. Claro. Yo también creo que hay un prejuicio con el tema de las artes, ¿sí? Porque creo que también se desconoce bueno, que alguien estudie artes no quiere decir que se va a morir de hambre. Yo creo que hay que ver cómo se monetiza las artes. Porque bueno, efectivamente, a lo mejor tu sueño es encontrar una oportunidad y debutar en, no sé, la gran pantalla, lo que sea. Pero bueno, tú también puedes vivir de cualquiera que sea tu arte, si es pintura, si es danza, si es actuación, si ¿sabes? Creo que también hay mucho prejuicio alrededor, pero porque se desconoce cómo monetizarlo. Sí, pero claro que es monetizable. Hay gente que gana mucho dinero con eso. Mucho dinero. Claro, y después de eso me metí a estudiar teatro Ujú, y me di cuenta de que tenía un pésimo estado físico y yo dije, wow, yo no sé si me metí a la militar o me metí a estudiar teatro, porque eran qué ujú. volteretas, qué training, abdominales, flexiones de brazos, y yo decía, Dios mío, no es llegar a aprender a hacer texto y ya está. Era como toda No, una disciplina que la había perdido en psicología porque claramente en psicología estaba sentado en un pupitre, escuchando, escribiendo algunos que otros apuntes, y después llegó un minuto que entré a teatro y me dijeron ya ropa negra neutra, descalzo, y empezamos a entrenar. Y yo decía, espérate, aguarda aquí, yo no hago ejercicio. Lo siento, claro. te No es metiste. la gente en artes entrena full, full, full. Y ¿Verdad? después de que pasó un tiempo, yo tengo una condición física, producto de un accidente. Ok. Entonces, en esa escuela de teatro me echaron por mi condición física, pero Ah. pero no me di por vencido. Después de 3 años me echaron, yo Ujú, seguí cumpliendo mis sueños ujú. y el año 2019 me cambié a una escuela de teatro donde logré por fin egresar. Y me Ay, titulé y felicitaciones. todo bien. Pero, pero llegó un minuto, Carly, que aprendí baile, aprendí circo. Yo dije, pisando la colchoneta me voy a echar el ramo. Como que yo dije, no sé hacer ni voltereta, o sea, aguarda. Aprendí a hacer voltereta, malabarismo con una mano. Fue como todo así como, wow, wow, wow. Ok, Pero ok.
Demandante, full demandante. Claro. Pero entre medio de eso, acá en Chile tuvimos el estallido social en el 2019 y después del estallido social tuvimos 2 años online por la pandemia. O sea, fue como catastrófico y después me encontré que egresaba me, y yo dije, Dios mío, estoy cumpliendo mi sueño como actor. O sea, lo logré. Claro. Ay, qué bueno, en serio me alegra mucho y yo creo que es como esos temas donde la perseverancia es importante, ¿no? Como esa resiliencia de, mira, si no es por aquí, yo igual quiero llegar allá y entonces será por otra vía y listo. Así que yo creo que esa parte es como full importante. Bien. Así es. Oye, Carly, aquí acá preguntan, ¿cuál es tu personaje de infancia que te habría deseado doblar? De la infancia. Ay, a mí me gustan mucho las cosas que hacía Cristina Hernández. Por ejemplo, Sakura Card Captor. A mí me gustaba mucho el personaje de Sakura. Oye, Me un hubiese clásico. gustado. Me hubiese gustado, me hubiese gustado. Y no sé si también llegaron a ver otra serie que era más un anime que se llamaba Cyber Marionette J o algo así. Eh, ¿Ya? Sí. las tres personajes principales me parecían muy interesantes para doblar. Eran tres personajes como muy diferentes entre ellas. De hecho, creo que Cristina Hernández también hizo una voz ahí. O la de Bellota también hizo una voz de ellas. Hizo Burbuja. No, Burbuja lo hizo la Maggie Vera. Bombón, Ok. la Ajá, pelirroja. claro, claro, que eso lo hizo Cristina Hernández. A Mira, y ver, aquí también preguntan, ¿qué actriz de Hollywood te habría gustado ver doblado? actriz de Hollywood que me hubiese gustado hablar. Ay, no sé. No estoy segura, tendría que pensarlo un poco más, porque no tengo a alguien que me llegue así de repente, que diga, esta persona me hubiese encantado trabajar con ella, la verdad que no, no tengo como a nadie particularmente. Aquí dicen, ¿en cuánto tiempo dominaste el lenguaje, o sea, el acento neutro? Eso es relativo, porque yo siento que cuando uno sale de la formación duró en el tiempo que yo estuve, no sé, aproximadamente 6 meses, capaz 5. Pero yo creo que cuando uno sale de esa formación todavía no está listo, como que uno diga, ay, yo sé hacer esto del todo. Yo creo que ya después de un año practicando como en serio, trabajando en cosas, yo creo que ya uno dice como bueno, yo puedo dominar esto un poco más. Y sin embargo, todavía queda mucho recorrido. Pero yo creo que bueno, depende de cada quien. Pero yo siento que yo duré como un año, pero yo en sí me siento bien con esto. Acá A ver, dice, top 3 personajes favoritos tuyos. yo creo que la entrenadora Dribble, eso me gustó mucho, la princesa Cadance de My Little Pony. Y hubo un personaje que yo no recuerdo el nombre, que fue de una serie de terror. No me acuerdo tampoco el nombre de la serie de terror, pero ese personaje a mí me gustó mucho hacerlo porque sí me interesaba hacer cosas de terror en doblaje, porque son difíciles. Horrible. Fue como un reto de esto me gusta, o sea, tengo que generarle miedo a la persona que lo está escuchando. No me acuerdo del nombre del personaje, fue muy al inicio, pero esa experiencia me gustó mucho. Mira, aquí dicen, DC, podrías decir, Neo, estás como loquita. Me encantó tu trabajo, ídola, dice. Ay, la verdad es que yo no me acuerdo como que qué voz habré Como utilizado. Carlota. Carlota de DC. Mira, no, te lo debo, ¿no? Ni no me acuerdo. A ver, ¿qué más podemos leer por acá? Mandaron un saludo eh, para Mía de 4 años, que si le puedes mandar un saludo a Mía de 4 años con la voz de My Little Pony. Sí. Hola, Mía, espero que la pases muy bien, te mando un saludo.
Mi nombre es la princesa Cuidas. Ahí estamos. Y esos son Hubo los alguien mensajes. hubo alguien que preguntó algo de la IA. ¿Qué Ah, opinas sí. sobre la ¿Qué opinas IA? sobre la IA artificial? Mira, yo creo que es algo con lo que no vamos a poder luchar en contra. Es como cuando llegó el Internet. No hay una vuelta atrás. Es decir, ya esto llegó y nos tenemos que adaptar. Yo sí creo que en el mundo del doblaje, en el mundo del doblaje y en el mundo de la psicología, porque en ambas está teniendo full incidencia. Yo sí creo que habría que verlo más como una herramienta que como una sustitución, pero sí creo que si se maneja mal, eh, bueno, va a terminar dañando todo un rubro bastante grande, tanto de la psicología como de los actores de doblaje. A mí me parece lamentable que, por ejemplo, terminen imitando voces de gente como muy pro o muy conocida, porque bueno, le están quitando como la identidad y debería ser ilegal. Yo creo que todavía las leyes no están a la misma rapidez de los avances tecnológicos, porque bueno, creo que la tecnología ahorita está avanzando muy, muy rápido y las leyes nunca van tan rápido. Entonces, creo que en el momento que eso se pueda como regular, sí, va a ser importante, pero dudo que sea algo con lo que podamos luchar en contra. Yo creo que esto es como cuando llega el Internet, la vida va a cambiar y no podemos hacer resistencia. O sea, imagínense haber hecho resistencia al Internet en su momento, o sea, no Era había manera. como... Mira, acá dice Neo que en la música también ya entró la IA. Claro, sí, bueno, como el conflicto que hubo con Bad Bunny cuando sacó uno de sus discos, su último álbum, que no fue la de, ay, el último, el de, se me olvidó el nombre, ahorita no me acuerdo, el de las sillas. El anterior, él había sacado como un disco de full trap, pero sacaron una canción con IA que fue muy al estilo de Un Verano Sin Ti, que pegó muchísimo más, pero era IA y obviamente se molestó. Y yo creo que bueno, que eso es lo que va a pasar, que pueden imitar las voces de alguien y que ojalá a nivel legal esto avance un poco más rápido. Ay, mira, alguien dijo, ajá, Neo, que fue Into the Dark. Esa fue la serie de terror que le hice el doblaje a una de las personajes principales. Qué buena serie. O sea, a mí me gustó mucho hacer, la Oye, verdad. Charlie, y ahora que Neo se nos adelantó con la pregunta que venía a continuación, Que cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en haber doblado una película o serie de terror? para mí fue increíble. O sea, siento que es casi que antítesis de mi personalidad, pero me encantó. Para mí fue muy interesante, fue retador, al igual que el tema de cantar, fue retador, pero retador desde el punto de vista de personalidad. ¿Sí? Porque bueno, yo soy, ay, sí, muy, muy, jaja, jiji, toda la cosa, y no. De hecho, yo no consumo muchas películas de terror porque genuinamente me dan miedo. O sea, cuando digo que me dan miedo de verdad. Este, y como asumir esa película fue como, ok, esto es diferente, o esta serie, creo que fue una serie, esto fue diferente, pero me gustó mucho la oportunidad y sin duda volvería a hacer cosas de terror las veces que sean necesarias. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Yo creo que la parte del terror, eh, trabajar en algo de terror, yo siento que es muy entretenido. Súper. Ahora, llega un minuto que empezáis a sentir cosas que no son normales, como ya ahora me voy a ir a mi casa, pero está de noche, pero el asesino va a aparecer. Así que como que Por eso yo no veo películas de terror. Y las de fantasmas es todavía menos, porque entonces cualquier sonido que, no sé, las casas tienen sonidos naturales, ¿sabes? No sé, una puerta, el viento, lo que sea, no, ya uno hipervigilante loco ahí, que, ¿qué fue esto? Dios mío, durmiendo con la luz prendida. No, y sí. ahí tú dices, ay, Virgen Santísima, ¿qué es eso? Ya, si cierro los ojos no voy a ver nada, pero si lo abro voy a ver Literal, algo que no quiero ver. literal, o te arrojas hasta arriba como para que, como si esa cobija te fuese a A cubrir. defender de lo que sea que venga. Es como, no, Y qué si risa, tienes pero un perro, o si tienes un perro o un gato, oye, asómate a la puerta. y que ve, defiende esta casa. Vamos. Qué risa.
Ay, mira, esa pregunta está buenísima. ¿Qué onda con la niña de Etcétera? Es real. Mira, en Etcétera había un rumor de que Etcétera es como, o sea, yo te lo voy a describir. Era un sótano de 3 pisos que eran full estudios de doblaje. La verdad que como estructura era para sacarle mucho dinero, porque eso estaba bien diseñado. Pero había otros pisos, solo se utilizaba uno para ese momento que yo lo empecé a ver. Sí sé que antes se utilizaban los tres, pero bueno, no sé, la vida lo fue llevando. Pero había un piso más abajo que estaba solo siempre y había como rumores de que apareció una niña de noche. Y era como que, bueno, no sé, hubo por ahí el rumor, yo nunca vi nada, yo nunca escuché nada, pero bueno, etcétera. Sí, era como un sitio un poco tétrico porque no tenía ventanas, no le entraba la luz, todo era como pasillos largos, así como la película de Shining, ¿sabes? Pasillos largos, lúgubres, llenos de concreto, así era. ¿Me vas a decir de que también había una luz parpadeando como que se apagaba y se encendía? Sí, seguro que sí había, porque eran pasillos muy largos, donde solamente habían estudios a los lados, como cabinas, pero si no había nadie, eso era la cosa más tétrica del mundo. Porque además, entonces, la alfombra y unas luces que tampoco es que alumbraban buenísimo, eran como, bueno, tenues. No, me muero. Bueno, ahí también no se metía. No, 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 pero sí había como el rumor de la niña de etcétera. Y era como, bueno, yo espero que no me aparezca, por favor. Ahí es como, si eres tú, no te asomes. Literal, literal, es Mira, como, aquí no, dice, aquí Neo dice, Rubén León dijo de que vio a esa niña en ay, etcétera. no, Era una qué sombra. miedo. No, 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 qué miedo. Pero menos mal que a mí no se me pareció porque yo no hubiese hecho más nunca doblaje. O sea, qué miedo. No. Ahí, Qué Carly, bueno, adiós. trabajo desde casa. Total, y qué bueno, Dios, hasta más nunca. Un placer haberlos visto. Sería Ay, como no, qué risa. una chica tras la pantalla. Muéveme. Total, 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 total. Ay, ¿Cuál mira, es, cuál ¿quiénes es tu fueron? referente en el doblaje? Para mí, yo siento que Romina fue muy importante. Hay otra actriz que yo creo que la gente que está aquí conectada las va a reconocer rápido, la voz de Kim Possible y Stan Raven. Esa voz fue muy conocida, pero no me acuerdo cuál fue la actriz exacta, no me llega el nombre. Por favor, la gente que está ahí conectada que me ayude porque increíble. Ella me encantaba. Era como muy graciosa, además. Ay, ¿será que Acá lo van dice. a decir? A ver, ¿quién era? Era la voz de Kim Possible y Stan Raven. A Voz, ver si la puedes como. doblaje, A ver. doblaje. Que creo que también es la voz de Hermione Granger de Harry Potter. Eh, Karin Zavala, No, 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 no. Dame un momento. eh, Natalia Rosme, No, yo te voy a decir ya mismo cuál es. oh, A ver. ole, me han pillado. Aquí la voz de Kim, posible. Leila Ranger, Leila Rangel, sí, esa, Leila Rangel, exactamente. como Violeta. Ajá, ella es la voz de Violeta, creo que es la voz de Hermione Granger, es la voz de Kim Possible y Stan Raven de aquella época que, bueno, capaz si son muy jóvenes no la vieron. Pero Ahí ella dice para mí fue Mario. como un modelo a seguir, de verdad que sí. Buenísima. Wow. Carly, Sí. cuéntame, ¿cómo fue la experiencia en haber doblado a la doctora Sandy Peterson en la película Don Aniquilación? Eso fue cuando yo empecé, porque yo creo que eso no fue en etcétera. Yo tengo la idea que eso fue
creo que fue en Main Post, uno de los primeros estudios de doblaje que estuve. Wow, pero tú investigaste full. O sea, tú ahí sacando que, bueno, ¿dónde está esto? Yo dije, Imagínate, ay, de repente entrevisto a personas de doblaje y empiezo a ver entrevistas que le han hecho y yo digo, ya, tengo que hablar sobre los temas que recuerdan porque hay algunos que tienen un listado así infinito y uno dice, claro. ¿de dónde saco toda la información? Claro, imagínate, si yo no tengo un listado tan grande, hay personajes que yo no recuerdo, pero Y para nada, que a veces me pregunto que Carly, yo, una vez entrevisté a Orlando Noguera. ok, Con Orlando Noguera claro, también fue como, voy a sacar un poco de esto, un poco de aquello y un poco de esto, porque de verdad yo dije, ni modo que se acuerde de todos los personajes que ha no, hecho. O sea, claro, ¿cuántos claro. personajes puede tener Orlando Noguera o Frank Carreño? Era como, No, es una cosa, sabes, que no lo pueden contabilizar. De hecho, yo me atrevería a decir que lo que se monta a veces en estas páginas como de Wikidoblaje no es la totalidad de los proyectos. Hay muchos proyectos no, que no terminan existiendo ahí y que esta gente que tiene tanta trayectoria, o sea, yo creo que no hay manera de contabilizar la cantidad de proyectos en los que ha participado, porque uno no se acuerda de todos tampoco, y cuando tienes tanto tiempo como estas personas que pueden llevar 20 años, ¿sabes? Una cosa así, no hay manera que tú te acuerdes qué hiciste en tu primer año de doblaje. O sea, como, es como cuando preguntan, por ejemplo, la vez que entrevisté a Maggie Vera. Me dicen, ¿puedes mandar un saludo como Burbuja? Y me dijo, sí, claro, porque claro, Burbuja es un personaje que a pesar de los años sigue haciendo furor en redes sociales. Pero, por claro, ejemplo, si yo le hubiese dicho, no sé, de un personaje X, me habría dicho, ¿sabes qué? No me acuerdo. no me acuerdo, exacto. Sí, por eso te digo, si yo hay personajes que no me acuerdo ni qué pasó, ni que yo no tengo una lista muy larga, yo no me imagino la gente que tiene tanta trayectoria que le pida un saludo de un personaje que ni se acordarán. Obviamente hay personajes que sí son como muy emblemáticos, o sea, cualquier cosa de las chicas superpoderosas, evidentemente. Uno incluso sabe cómo hablan estos personajes. Además, voces como la de, no sé, Cristina Hernández, por ejemplo, que fue Bombón, que es la voz de alegría de Intensamente, que tú dices, no, esas voces tú las reconoces en cualquier sitio. Y que ahorita, por ejemplo, va a ser también la voz de Lindsay Lohan con la película esta de Un Viernes de Locos. Es como, son Claro, voces que uno reconoce, pero ¿cuántas personajes tendrá Cristina Hernández que ni se acordará que hizo? por eso te Mira. digo, yo creo que son personajes que van acorde con las generaciones, que a pesar de los años, sigue ahí en la lista One. Por ejemplo, Claro. con eh, Mario Firio, también hablamos sobre algunos personajes icónicos como Soy la Comadreja. Ay, qué de tiempos. Me sentí vieja de repente. Soy la Y comadreja. no, y somos. Y de repente ¿Qué edad tienes cuando tú? ¿ah? ¿Qué edad tienes tú? Ay, teóricamente el carnet de identidad dice 31, pero yo digo que tengo menos. Ah, no. No, sí. Ah, no, pero estamos contemporáneos. Ok, yo tengo 30, tú tienes 31, estamos bien. Claro, por eso también estás como al tanto de estas series, porque Soy la comadreja es viejo. O sea, es Claro, o como sea, viejo es para la primo de gente la de vaca y ahora. pollito. Claro, ¿Cómo? viejo para la gente de ahora. Claro, o sea, es primo de la vaca y pollito. Todo esa, el mundo moderno de Rocco. ¿Qué otra hubo así como Los Cat Dog? Rugrats, Los Rugrats. Bueno, mi camisa es de los Rugrats, o sea, qué hermoso. yo dije, voy a ir temática. No, también de Hey Arnold. Increíble esa serie, por cierto. Sí, yo creo que hay dibujos animados que quedan en la retina de uno, pero a pesar de todo, siguen cumpliendo como el mismo ciclo, como que llegan los hijos de y le enseñan a ver La Vaca y el Pollito, Rocco, los Rugrats, My Little Pony y todos los otros personajes que marcaron una generación, que no fue menor. Y que yo también creo que hay series que se van como
como recreando, por ejemplo, Las chicas superpoderosas ha tenido como muchas versiones después de la que nosotros conocimos. Por ejemplo, hay unas que se ven como muy adolescentes, como ya incluso la animación cambió. Entonces también son como series que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, My Little Pony también tuvo como, no es la misma de la que pudo haber salido, no sé, en los 90 que eran como unas ponis un poco más realistas, a las que tenemos ahorita, que son como mucho más caricaturizadas. Entonces, creo que hay series que también se sostienen y no sé si la palabra es como que se remasterizan, pero sí como que la vuelven a sacar, pero de otras formas. Como los Teen Rugrats, Titans fue que lo uno. sacaron de una manera bien distinta, como que eran de goma eva, no sé, pero eran como, no de la manera de dibujo animado, sino eran como de un material bien extraño. Claro, por ejemplo, Los Jóvenes Titanes, el que Los yo jóvenes titanes. recuerdo, era como una versión más como una versión de cómic, como más anime, por decirlo así, y la que está ahorita es totalmente diferente. Claro, Teen Titans Go. mira, dicen aquí la serie de Federico, aquí dice, y Carly, ¿te acuerdas de serie de la pandilla de los siete Los de siete. Venezuela? Yo creo que Porque eso pasó antes de que la generación en la que yo pertenezco de doblaje existiera, porque yo tengo referencia, pero porque me contaron. No fue cosas que yo presencié, que yo vi, que yo, ¿sabes? Yo creo que mi generación ya fue una generación totalmente diferente a la que, por ejemplo, pertenecía a Ivette, que podría pertenecer a la misma generación de Rubén León, que ya son como señores mayores. O sea, si yo tengo 30, bueno, esta gente es todavía más mayores, es más adulto premium. Y, y creo que ellos vivieron otra época que por lo que sé fue una época mucho más divertida de la que mi generación vivió, al menos en Venezuela. yo creo que nuestra generación fue bacán. No, pero ¿sabes qué pasa? En Venezuela hubo una generación de actores de doblaje que ahorita deben tener entre, no sé, 50, vamos a ponerle 50, un poquito para arriba, un poquito para abajo. Este, que yo creo que ellos vivieron unas muy buenas épocas de Venezuela y del doblaje. Que cuando Por nosotros ejemplo, llegamos, que fueron como un grupo más joven, yo creo que no tenemos tantos cuentos como los cuentos que tienen esa gente. mira, Elisa Cardamés dice 69. Ah, bueno, ok. ¿El número de la suerte? ¿O cómo? Por ejemplo, en Venezuela tenían, eh, porque uno decía, no, el doblaje es mexicano, porque en México se dobla y no sé qué la cosa, y de repente te pones a analizar, y el doblaje estaba como México y Venezuela, tenían unos estudios geniales. Se dobló en Venezuela lo que era los hermanos Warner de Claro. Animaniacs. Bob Ujú. Esponja también se dobló en Venezuela. Y uno Sí. dice, ¿cómo podemos ser tan ignorantes? O sea, Es ahora que con yo la creo que tecnología, ahora con la tecnología sabemos de dónde se dobló ciertos dibujos animados, pero antiguamente era como la Es que IA artificial. claro, es que claro, por ejemplo, lo que yo te decía de Etcétera, o sea, Etcétera es un estudio de doblaje. Yo no sé si sigue existiendo como físicamente, que yo me imagino que sí, porque eso no lo van a demoler, pero que uno dice, esto en su mejor época debió haber sido un estudio de doblaje demasiado grande, porque lo que te digo, eran 3 pisos de cabinas, de cabinas muy especializadas, como que tú decías, oye, pero aquí se hacen unas cosas de calidad, ¿entiendes? Y yo creo que con el paso de todas las cosas que se vieron en Venezuela fue en decadencia y yo creo que como muchas cosas no se pudo sostener. Entonces yo sí creo que hubo una época como muy el peak de Venezuela en el doblaje, pero también, bueno, hay una realidad que no podíamos como quitar de lado y todo fue como mermando y que es lamentable que estudios como etcétera, que tenían una infraestructura muy grande, bueno,
mermara hasta el punto de cerrar. Entonces es como, coño, fuerte. Así es. Mira, aquí Elisa pone que fue la primera compañía. Sí, total, total. Total, es muy Comenzaron en cómico. solo un piso. Y que eso se fue expandiendo, pero de verdad que tú ves como, etcétera, y tú dices, wow, aquí hubo dinero para invertirle a este sitio. De verdad que sí. Todo súper bien sonorizado, muy buenas cabinas, pero que tú ves que son cabinas viejas, no fueron cabinas que se actualizaron en el tiempo. Ah, o sea, se estancaron en el tiempo. Sí. O sea, tú ves Como, los micrófonos y son micrófonos que a lo mejor en su época fueron muy buenos, pero que nunca tuvo como la fuerza económica para poder como hacer una nueva inversión, por decirlo así. acá Elisa pone, comenzaron con un solo piso. ¿Dónde quedaba, dónde quedaba esa? ¿Cómo así, Elisa? Yo creo que a lo mejor es donde quedaba ese estudio. Bueno, eso quedaba en Bellomonte, Caracas. Perfecto. Más específico no lo puedo decir, pero ahí está. Oye, Carly, ¿cómo fue tu experiencia en haber hecho tres personajes distintos en Into the Dark? Ah, bueno, lo que pasa es que creo que hubo un personaje principal y los demás fueron como personajes más pequeños, entonces no había como tanta dificultad al momento de que se encontraran, por ejemplo, esas voces. Entonces, como, bueno, había un personaje más grande que sí tenía una voz muy particular, que capaz se parecía más a mi voz ahorita hablando, y los otros dos eran como personajes muy, muy secundarios que a lo mejor les ponía una voz totalmente diferente para que no sonara tan similar, por decirlo así. Pero eso pasaba mucho en Venezuela, había voces que se reciclaban bastante, por decirlo de alguna forma. Buenísima. Pero igual fue entretenido haber hecho tres voces distintas o no. Sí, sí, sí. Yo creo que a veces toca. No sé si es el deber ser, pero por ejemplo hay ejemplos como el de, ay, la actriz de doblaje que hace la voz de Carmen, que hace la voz de Kyle, que hace la voz como de un montón de personajes en South Park. Ella, que es full, full conocida, que yo creo que, bueno, eso es como una habilidad especial. O sea, esa mujer tiene una habilidad especial porque todos los personajes, si tú no sabes que los hace ella, no te imaginas que los hace una misma persona. Claro, es Entonces, como lo que ya pasó está a con otro Orlando nivel. Nogueira. Orlando Ujú. Nogueira también hace como 10 voces distintas en South Park y uno queda así como, ¿qué? Total, y que no se sienten que son la misma persona, pero no No, te lo puedes imaginar. Hasta que lo investigas dices, ¿qué? Pero sí, sí, yo creo que eso son habilidades especiales. O gente yo que también creo experimentaba mucho con la voz. yo creo que más que habilidades especiales, yo creo que son eh, experiencia. Porque, por ejemplo, Orlando Noguera, Ariana López, Frank Carreño, llevan Ujú. una trayectoria de doblaje que tampoco es menor. Entonces, yo creo que uno que recién está empezando en el doblaje, ok, partamos por unos dos personajes. Total, sí, sí. Yo creo que estoy bastante de acuerdo contigo, que eso es un tema de experiencia y de haber experimentado mucho con la voz que les permitió como llegar a registros que a lo mejor no los tenían como contemplados, pero que fueron apareciendo con el tiempo. Claro. Entonces, sí, 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 yo creo que es un trabajo muy admirable y muy complejo y muy demandante, porque también hacer tantas cosas en una misma serie, las pautas de doblaje no deben ser fáciles. O sea, creo que deben ser como No. pautas muy demandantes. O de repente pasa el tiempo, se termina la grabación de doblaje y después, al tiempo después, a los años después, se le ocurre sacar una película y el actor de doblaje dice, oye, ¿me puede mostrar de cómo hablaba? Porque no me acuerdo cómo hablaba. Claro, claro, claro. Eso me llegó a pasar que, por ejemplo, había una serie que salía, no sé, yo estuve también en varios proyectos de series
filipinas, tailandesas, como novelas, no en etcétera, sino en otros estudios. Y sí pasaba que, por ejemplo, sacaban varios capítulos, paraban por un tiempo y a los meses volvían a traer otros capítulos y era como que, ay, pero ¿cómo le dice la voz a este personaje? No me acuerdo. Ay, ¿será que lo puedes buscar, por favor? Y así. Y bueno, eso pasa. Wow, qué genial, Carly, qué genial. Carly, mira, ya estamos llegando casi al final de nuestro live, pero Uy, quedan dos preguntas y las preguntas de fuego que le llamo yo, que no tienen nada de fuego, no te vas a quemar, pero le pongo ok. un poco de atención. Está bien, está bien. Carly, cuéntame, ¿cómo fue? O sea, ya habíamos comentado cómo fue más o menos tu experiencia en la pandemia, pero ¿cómo fue para ti en la experiencia profesional el tema de la pandemia? Si bien te hizo como estancarte un poco para no andar corriendo de aquí para allá, pero ¿encuentras que para ti fue necesario haber hecho eso o no? Yo creo que no era necesaria la pandemia para que yo pudiese bajar las revoluciones de mi vida, ¿sí? Yo podía bajarlas de otra forma sin que existiese la pandemia, así que no quiero como caer en la romantización de un evento que paralizó el mundo. Entonces es como, mira, no te voy a decir que gracias a la pandemia, no, ¿sabes? No, yo creo que podía hacerlo sin que existiese la pandemia. Pero sí creo que fue un momento en el que se dio y tocó como aprender muchas cosas. Sí, era como, bueno, no podemos llevar la vida con tanto afán, tenemos que bajar un poco más, el descanso también es importante, el autocuidado también es importante. Y creo que mi experiencia no fue una experiencia tan traumática de la pandemia como sé que pudo haber sido para muchas personas, porque bueno, yo pude seguir trabajando tanto el doblaje como la psicología online y yo creo que el tener una rutina me protegió mucho como a nivel de salud mental durante la pandemia. Entonces, mira, tocó hacer cambios, sí, pero tampoco la viví tan mal. Igual no quiero romantizar la pandemia porque creo que es algo que no debió haber pasado. Sí, o sea, fue una experiencia muy horrible y muchas personas la pasaron muy, muy mal en ese momento. Y en el tema de la psicología, ¿se puede hacer psicología de manera virtual? De hecho, yo estoy haciendo ahorita únicamente atención online. Los pacientes que ya tenía en Venezuela o venezolanos alrededor del mundo, yo los sigo atendiendo online, pero sí creo que hubo un antes y un después con la pandemia. Antes no se veía tanto la terapia online y después de la pandemia sí creo que llegó para quedarse. Creo que ya muchos están híbridos, los que pueden trabajar presencial y online, yo creo que nunca lo dejan de lado tampoco. Buenísima. Ahora vamos con las últimas preguntas y las preguntas finales. Ok, ok, estoy ¿Qué preparada. prefieres? ¿Perro o gato? Me gustan Puedes los roedores. Yo soy de roedores. A mí me gustan los conejillos de India, los cuy. Ya, perfecto, perfecto. Sí, Me sí, yo soy más encanta, me de encanta. roedores. ¿Sabes qué? Tú eres una de las pocas personas que me ha dicho no prefiero ninguno de los dos, prefiero otro tipo de animales. Por Sí, ejemplo, es una que vez yo me soy dijeron un muy, cuy. muy fan de los roedores. Maravilloso, fantástico. Ahora vamos con las preguntas finales. ¿Qué significa para ti en una sola palabra? Con los conceptos que yo te voy a dar. ¿Ya? ¿Lista? Sí, ¿Qué significa para ti doblaje? arte, Psicología. pasión, Princesa Candace. mm, fantasía, La ositos cariñositos. amor. Drama total. No puedo decir otra cosa, drama. No hay otra palabra. Ay, qué risa. Venezuela. Eh, hogar, Argentina. nuevo hogar. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia?
Mm, familia, o sea, no quiero ser repetitiva, pero jugar nuevamente porque creo que no hay otra forma de llamarlo. Ese sitio donde uno se siente protegido. Maravilloso, fantástico. Carly, hemos terminado por este live. Espero que la hayas pasado increíble. Hay Te voy a muchas dejar gracias, quizás de Diego. 6 meses a un año para saber cómo estás y cualquier Ok, cosa que tú quieras publicar o decir, oye Diego, ¿sabes qué? Quiero hacer consultas de manera online. Si me puedes ayudar con el flyer, lo mandas y hasta que te encargas de que yo lo publique. O sea, si yo no lo publico en 24 horas, tú lo vuelves a publicar hasta que yo lo vuelva a subir. Así mismo con el ok. doblaje también. Ok, vale, gracias. Ay, muchas gracias por la invitación, Diego. La verdad, la pasé muy bien, me divertí bastante. Creo que tenía mucho tiempo sin hablar tanto del doblaje, más que hacer el trabajo. Entonces creo que fue muy refrescante como hablar de esto. Me caíste muy bien. Espero que te vaya muy bien y que, bueno, sigas haciendo tus entrevistas. Están bien divertidas, de verdad que sí. Muchas gracias, Carly. Ah, Carly, casi lo olvido. Vas a estar arriba en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, por si acaso. Ok. Sí, 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 perfecto, no hay ningún problema. Después Carly me va a decir, Diego, ¿por qué no editaste eso? Yo no edito. No, vale, no pasa nada. Un abracito. Ay, mira, mi amiga Evelyn está por ahí. De aquí mi amigo Henry también manda saludos. Saluditos a todos. Bueno, Así que no ya sé saben, esto va a cómo. quedar arriba en todas las plataformas y obviamente cualquier cosa que tú quieras publicitar o publicar, me la Ujú. compartes en Bonsi-2.0 o en el Diego-Bonsi1401. Y ahí va a estar arriba Ok, también en Facebook y en otras redes sociales que ya mencioné. Así ok, que, Carlos, este es perfecto. el espacio que te dejo para que te puedas despedir de las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro. Adelante. Vale, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les mando un saludito a todos y que bueno, espero que haya sido un espacio igual de entretenido como lo fue para mí. Muchísimas gracias a Diego por abrir estos espacios para las entrevistas a actores dobles. Me parece muy interesante y muy refrescante. Gracias, Diego. Gracias, Carly. Cuídate mucho, éxito en todo y Vale, vamos que igual se para ti. puede. Vale, un abracito, cuídate. Yo no sé cerrar Eh, esto, así que te lo dejo a yo ti. lo cierro, yo lo cierro, Ok. tranquila. Vale, vale, vale. Bueno, Chao, chao. chau.